El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de pecados respetables. Les recordamos que los pecados respetables son aquellos pecados que sutilmente se infiltran en la vida de los creyentes, que no parecen tan escandalosos, que toleramos, pero que nos impiden parecernos cada vez más a Cristo. El día de hoy vamos a hablar acerca del pecado terrible de la envidia. Y la meditación de hoy se llama La envidia, el monstruo que vive en nuestro interior. Para empezar, mis hermanos, quiero contarles una historia. Esta historia está basada en el libro del Señor de los Anillos. Es una narración trágica de cómo la envidia puede corromper los corazones. Esta historia se desarrolla en un lugar llamado la Tierra Media y comienza con dos primos. Uno de ellos se llamaba Sméagol y el otro se llamaba Dígol. Eran primos que vivían en las tierras pacíficas verdes de los campos conocidos como los Campos Gladios. Su amistad era sólida y pasaban todos los días explorando y pescando en el río. Un día, mientras estaban pescando, Dígol descubrió un objeto brillante en lo profundo del río. Era el anillo único. Este anillo fue forjado por el Señor Oscuro y tenía el poder de corromper a todo aquel que lo poseyera. La envidia llenó el corazón de Sméagol al ver que su primo tenía el anillo. Y en el momento en que vio el anillo en la mano de su primo, se lo pidió. Su primo Figol no se lo quiso dar. Entonces, después de un breve enfrentamiento, Sméagol, lleno de envidia, se lanza encima de su primo y empieza a ahorcarlo hasta la muerte. Luego Sméagol toma el anillo para sí mismo. Este terrible acto fue el inicio de la transformación de Sméagol en una criatura llamada Gollum. Era una criatura perversa, malvada y que estaba obsesionada con el anillo. Este anillo único, que tenía el poder de aflorar las debilidades y los deseos más oscuros de quien lo poseyera, convirtió a Sméagol en un ser dividido, como si tuviera doble personalidad. Por un lado, tenía a Sméagol que quería salirse, quería ser bondadoso, quería ser bueno, pero por otro lado, en su personalidad tenía a Sméagol, un ser desgarrado, maligno, lleno de envidia y avaricia. En el transcurso de la historia, Sméagol se la pasa constantemente discutiendo consigo mismo, un reflejo de la lucha interna que nos sucede a cada uno de nosotros cuando nos dejamos consumir por la envidia. Esta trágica historia sirve como un poderoso recordatorio de cómo la envidia puede llevar a llenar nuestros corazones de maldad, puede llevar a cegarnos e incluso de matar a los seres que amamos. La historia de Sméagol es un testimonio dramático de la importancia de mantenernos vigilantes contra las oscuras pasiones que pueden residir en nuestro corazón y cómo el poder de la envidia puede llegar a destruir todo lo que amamos. Mis hermanos, la envidia es un pecado sutil y sumamente destructivo. Por eso en la tarde de hoy vamos a ver el pecado de la envidia. Y esta clase o esta breve meditación estará dividida en dos puntos. En primer lugar, veremos qué es la envidia y cómo se manifiesta. Y en segundo lugar, veremos cómo vencer la envidia. Repito, en primer lugar, veremos qué es la envidia y cómo se manifiesta. Y en segundo lugar, veremos cómo vencer la envidia. Así que comencemos. ¿Qué es la envidia? La palabra envidia viene de una palabra latina que significa meter la mirada o mirar dentro. De allí, esa palabra derivó a una frase clásica que es mirar con malos ojos. Y luego de allí surgió la idea del mal de ojo, que no es más que otra cosa una persona que mira con envidia a otro.
la envidia era considerado uno de los 7 pecados capitales. Se llamaban capitales no porque eran más graves que los demás, sino que entendían que a partir de esos pecados surgían otros más. Estos pecados eran la base o la raíz de los pecados menores. La envidia, junto con la lujuria y la gula, se conocían como unos pecados de exceso, unos pecados que no encontraban satisfacción. En la Divina Comedia, que es una obra de literatura muy famosa, el castigo para los envidiosos era el de tener los ojos cosidos con alambres de hierro, como consecuencia de haberse complacido al ver a los demás caer. Mis hermanos, un filósofo, hablando acerca de la envidia, dijo: la envidia es 1000 veces más terrible que el hambre, porque es un hambre que no se sacia. El autor del libro de Pecados Respetables que estamos estudiando lo define de la siguiente manera: la envidia es el dolor que sentimos y que a veces va acompañada de resentimiento por las ventajas que otra persona posee. Como vemos en las distintas definiciones, la envidia es un pecado que nos lleva a desear lo que tiene el otro. Es un anhelo rencoroso e insatisfecho por las pertenencias, la posición, los logros o el éxito de otra persona. En las Escrituras vemos que la envidia es una manifestación del hombre y la mujer carnal. Quiero que por favor me acompañen en sus Biblias al libro de Gálatas. Vamos a estar leyendo el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas 5, versículo 19 al 21. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis hermanos, en otro pasaje en el libro de Romanos dice que estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, se llenaron de envidia. Y luego en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 2, el apóstol Pablo advierte lo siguiente. Él dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Mis hermanos, podemos ver entonces que la envidia proviene de la carne, del hombre y la mujer carnal. Cristo, en una ocasión, en Marcos, decía que la envidia sale del corazón. Que no era lo que entraba al hombre lo que contaminaba al hombre, sino que lo que salía del hombre era lo que contaminaba. Y decía que entre eso están los hurtos, las maldades, el engaño. Y decía la envidia. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mis hermanos, la envidia es un pecado terrible y destructivo. Es como un monstruo que habita en nosotros. Es parte de la vieja naturaleza carnal, del hombre caído y de la mujer caída. Por lo tanto, debemos empezar a verlo de esa manera, como un pecado sumamente destructivo, que igual que Smigol en la historia, puede llevarnos incluso a asesinar a nuestros prójimos. Luego que ya vimos qué es la envidia y lo grave que es la envidia, vamos a ver ahora brevemente cómo se manifiesta esa envidia. En la manifestación del hombre carnal en la vida del cristiano, hay una lucha constante en el corazón por el dominio de nuestra mente. El hombre cristiano y la mujer cristiana
constantemente está luchando contra nuestros deseos y pasiones pecaminosas. Y uno de esos deseos y pasiones pecaminosas es la envidia. Pero el autor del libro de Pecados Respetables dice que no solo envidiamos a las personas en general, sino que hay dos situaciones en particular que nos provocan envidia. Vamos a profundizar en ellas, vamos a ver ejemplos de ellas y le pedimos al Espíritu Santo que nos permita ver si hemos acogido la envidia en nuestro corazón. En primer lugar, el autor del libro dice que nosotros tenemos la tendencia a envidiar a aquellos con quien tenemos un trato cercano. Por ejemplo, nosotros podemos ver a los artistas famosos, a los cantantes, a los actores, a los multimillonarios y sentir alguna admiración hacia ellos. Pero quizás algunos no sintamos envidia. Podemos escuchar que ganan cierta cantidad de dinero, podemos escuchar de las actividades que hacen, o que los invitan a cantar en sitios prestigiosos, o que dan conferencias en lugares importantes, y aún así, quizás no sintamos envidia. Vamos a decir, wow, qué fino, pero no siento envidia hacia él. Me gustaría ser así, pero no siento envidia hacia él o hacia ella. Incluso podemos escuchar de personas famosas que se dediquen a lo mismo que nosotros nos dedicamos. Y en nuestra mente, ellos están en otro nivel. Por lo tanto, no hay tentación de nosotros sentir envidia hacia ellos. La tentación a la envidia surge cuando alguien a quien tú consideras tu igual, tu compañero, recibe una ventaja que tú no tienes. Repito, la tentación a la envidia surge cuando alguien a quien tú consideras tu igual o tu compañero recibe algo ventajoso que tú no has recibido. Mis hermanos, ¿qué pasa en nuestros corazones cuando al que consideramos nuestro igual le va mejor que nosotros? Cuando al que tenemos tantas similitudes le sucede o algo causa una diferencia que lo eleva a un nivel superior al de nosotros. ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Podemos sentir cómo la envidia va apoderándose de nosotros? Cuando vemos, por ejemplo, que a los hijos de mi hermano o de mi hermana le va mejor que a los míos. ¿Qué pasa con los solteros cuando nuestro hermano o nuestra hermana, que también es soltero, se casa primero? O en el contexto latinoamericano, ¿qué pasa cuando nuestro hermano o nuestra hermana en la fe o alguien cercano a nosotros logra comprar casa, carro, comodidades primero que nosotros? Podemos reconocer que a veces hemos sentido la voz de la envidia que nos empieza a susurrar. Tu envidia. Porque él consiguió esto y yo no. Si somos iguales. ¿Qué sucede cuando vemos que el matrimonio de nuestro hermano o de nuestra hermana luce más piadoso? Cuando vemos que nuestro hermano trata mejor a su esposa o cuando nuestra hermana es más atenta con su esposo, ¿cómo nos sentimos? Seamos sinceros, a veces no deseamos encontrar un error en nuestro hermano o que fallen o que se equivoquen para que esa diferencia que tiene con nosotros no sea tan notoria. Mis hermanos, debemos ser sinceros. Muchas veces hemos escuchado la voz de la envidia susurrándonos a envidiar a nuestros hermanos y a envidiar a nuestras hermanas. ¿Recuerdan la definición de la Divina Comedia que hablamos hace rato que hacía de los envidiosos? Ella decía que son aquellos que se complacen en ver a los demás caer. Mis hermanos, debemos estar atentos que muchas de las tentaciones a la envidia
son con nuestros hermanos, nuestras hermanas o personas que tenemos cercanas. Debemos estar atentos a eso. Mis hermanos, pero no solamente envidiamos con quien tenemos un trato cercano o están en nuestro núcleo, sino que el autor del libro de Pecados Respetables dice en segundo lugar que envidiamos a los demás precisamente en las áreas que más valoramos. Mis hermanos, quizás no todos nos sintamos envidiosos al ver que alguien a nosotros es bendecido con el don de la enseñanza o con el don de la predicación. Porque quizás ese no es el área que nosotros valoramos. Pero ¿qué pasa si mi hermano o mi hermana es bendecido con el don de la música o con el don del canto? Y no solo eso, sino que lo hacen mejor que nosotros. Podemos reconocer cómo la envidia empezamos como, ¿por qué? Mi hermano, ¿qué pasa cuando conocemos a alguien o en nuestro contexto de iglesia que se dedica y trabaja lo mismo que trabajamos nosotros? Pero esa persona es más exitosa. Esa persona tiene mejores resultados. Seamos sinceros. ¿Cómo algo que pudo haber pasado de una alegría, qué bueno que te dedicas a lo mismo que yo, pasa a sentir envidia, pero le va mejor? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo que no estoy haciendo yo? ¿Qué estoy dejando de hacer que está haciendo él? ¿Pero por qué? Si somos iguales. Mis hermanos, hay muchas situaciones en las que sentimos envidia al ver que nuestro hermano o nuestra hermana tiene una ventaja superior en lo que más valoramos. El autor del libro decía que quizás él no se siente atraído hacia quien es el campeón de atletismo, no siente envidia, o si conoce a un hermano o una hermana que practica atletismo y es mejor corredor que él, no siente envidia. Pero cuando toca los temas que más le apasionan y hay alguien mejor que él o mejor que ella, allí se abre la puerta, la tentación a la envidia. Mis hermanos, la envidia destruye. Hay muchos ejemplos más. Está, por ejemplo, la hermana que le gusta el mismo estilo de vestir que a la otra hermana, o le apasiona el mismo tema, o las mismas novelas, o la misma película. Pero resulta que esa hermana o ese hermano tiene mejores recursos, o lo desarrolla a un nivel mejor o superior, o sabe del tema más que nosotros. Mis hermanos, empezamos a sentir envidia. La naturaleza caída, la naturaleza carnal aflora de nuestros corazones. Y si somos sinceros, muchas veces tenemos el mismo deseo y el mismo pensamiento que tenía Smigol con su primo. Deseo que muera. Quiero yo poseer lo que él posee. Como terminaba diciendo Smigol, el anillo se convirtió en su precioso. Yo quiero que esto que yo más valoro es mi precioso. Yo no quiero que más nadie lo tenga, ni quiero que más nadie se acerque. Y estoy dispuesto y dispuesta a hacer lo que sea necesario para que esto sea mío. Mis hermanos, Proverbios 14:30 dice lo siguiente. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Mis hermanos, no es un secreto que para todos los que hemos experimentado la envidia, sabemos que es una sensación desagradable. Es una sensación que no nos permite estar en paz y estamos cerca del objeto de nuestra envidia. Nosotros quizás por fuera nos mostramos apacibles, nos mostramos contentos, pero por dentro sentimos cómo nos carcome el alma, cómo nos carcome los huesos, y es una sensación en la cual no tenemos paz. Hermano, la envidia destruye. El mundo sabe que la envidia destruye. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto esos carteles que dicen, tu envidia me fortalece? Es precisamente porque todos sabemos que hay envidia en nuestros corazones y todos sabemos que constantemente envidiamos a los demás. Mis hermanos, voy a buscar algunos pasajes de las Escrituras para probar este punto. Génesis
capítulo 30, versículo 1, dice lo siguiente. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Mis hermanos, ¿qué valoraba Raquel que su hermana no tenía? Hijos, hijos. Su hermana Lea tenía muchos hijos. El punto es que Raquel sintió envidia porque su hermana le estaba dando a Jacob algo que ella no podía darle. Ella tenía una ventaja superior, y no solamente tenía una ventaja superior, sino que ella valoraba esa ventaja. Y ella le decía: Jacob, dame hijos, muero. Prefiero morir que vivir con esta envidia, con este sufrimiento de que ella es mejor que yo. Hermanos, la envidia es tan desagradable que preferimos morir antes de aceptar que a alguien le vaya mejor que a nosotros. El primer caso de la envidia también lo vemos en las Escrituras. Aparece en la historia de Caín y Abel. Caín, el hermano mayor, mató a Abel por envidia, porque Dios vio con buenos ojos el sacrificio del hermano menor, pero no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Y en qué terminó su historia? En asesinato. ¿Te parece la historia de Smigol, verdad? Entonces la envidia, aunque parece sutil, es un pecado sumamente destructivo. Otro ejemplo lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 10. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 10. Dice así: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Recuerdan la definición de envidia? Mirar con malos ojos. Versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días, el arpa, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mis hermanos, ¿qué era lo que más valoraba David? La opinión de los hombres. Incluso él perdió el reino por no agradar a Dios, sino agradar a los hombres. David era cercano a Saúl. Sí lo era. David era mejor en el área que más valoraba a Saúl. Sí lo era. Entonces podemos ver cómo ese monstruo de la envidia surge y vemos que el fin de la envidia es muerte. La envidia no se sacia sino con la muerte, el destruir con tal de tener lo que mi prójimo posee. El apóstol Santiago en el capítulo 3 dice lo siguiente, yo lo leo. Pero si tenéis celos amargos y envidia en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y envidia, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mis hermanos, Santiago está diciendo que la envidia que surge o que parece surgir en nuestros corazones no proviene de Dios. Es del mundo. Y más que del mundo, porque sabemos que no existe neutralidad de que está Dios, el mundo y Satanás. No existe eso. ¿Es de Dios o es de Satanás? Santiago dice, es diabólica. Hay perturbación, hay maldad allí, hay obra perversa. Donde hay envidia,
Santiago pareciera que dijese, está ese monstruo que ha causado asesinatos en el pasado. Y fue una de las razones del primer homicidio, la envidia. Mis hermanos, ya vimos qué es la envidia. Vimos cómo se manifiesta la envidia. Por último, brevemente vamos a ver cómo vencer la envidia. Mis hermanos, la envidia, como cualquier otro pecado, podemos vencerla de tres maneras. En primer lugar, reconocer que hay envidia en nuestro corazón. ¿Cómo podemos luchar contra un enemigo que no sabemos o que ignoramos que existe? En primer lugar, debemos reconocer que ha habido tiempo pasado o que hay tiempo presente envidia en nuestro corazón. Mis hermanos, este terrible pecado se le conoce, el autor lo llama pecado respetable, porque es un pecado que no se ve. Es un pecado que no es escandaloso. Es un pecado que podemos tener comunión unos con otros y mis hermanos no saber que este monstruo está aquí hablando, susurrándome, tal como es Miguel, luchando con mi mente, convenciéndome de hacer el mal. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, reconozcamos que hay o ha habido envidia en nuestro corazón. Si por medio de esta breve meditación el Espíritu Santo nos ha traído a la memoria una situación o un momento donde hemos experimentado envidia, reconozcámosla. No acallemos nuestra conciencia diciendo, no, eso no fue envidia, eso fue que... No, ese pensamiento que se te está viniendo a la mente, ese momento donde dejaste que la envidia floreciera en tu corazón, reconoce que eso es pecado. Reconoce que tú has consentido el pecado de la envidia. Reconoce que hemos dejado que la envidia anide en nuestros corazones. Primera de Juan 1, del 8 al 10, el apóstol Juan dice lo siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mis hermanos, no hagamos a Dios mentiroso. Reconozcamos, Señor, he sido envidioso, he sido envidiosa, he mirado con malos ojos el éxito, el bienestar de mi hermano o de mi hermana. Necesito que por favor me perdone. He visto el monstruo que hay en mi interior y necesito que me perdone. Ayúdame. Luego de reconocer, mis hermanos, lo segundo que podemos hacer para vencer el pecado de la envidia es luchar. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en ese mismo Gálatas 5, el versículo 22 al 26 dice lo siguiente, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora cabe la pregunta. El apóstol Pablo está diciendo que los que están en Cristo Jesús han crucificado sus carnes y sus deseos. Pero me acabaste de leer en el primer punto que debemos confesar nuestros pecados. ¿Qué sucede allí? Mis hermanos, a diferencia de las personas que no tienen a Cristo en su corazón, el cristiano es libre de la esclavitud del pecado. Mientras que una persona que no conoce a Cristo es esclava del pecado y no puede hacer sino pecar y solo pecar, como lo vimos en la clase de depravación total, el Hijo de Dios ha sido libertado por Cristo. El Hijo de Dios, el Espíritu Santo, ha tomado dominio sobre él. Ahora bien, Cristo nos ha libertado del poder del pecado, mas aún ha dejado la presencia del pecado.
Por eso, nosotros como creyentes podemos ver en nuestros corazones una lucha interna. Pablo hablaba de esa lucha en Romanos 7 cuando decía: lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, eso no hago, porque descubro que el pecado está en mí. Pero ya el pecado no nos controla. Por lo tanto, el cristiano debe luchar, debe andar por el Espíritu, debe crucificar sus deseos pecaminosos. Martín Lutero decía que él pensaba que cuando se bautizara, el viejo hombre moría. Pero él dijo: el condenado sabe nadar y ahora tengo que ahogarlo todos los días. De la misma manera nosotros, por medio del Espíritu Santo, la lectura de la palabra, exponernos a los medios de gracia, la confesión de pecados, nosotros podemos crucificar, mortificar la carne y crucificar nuestros malos deseos, porque no estamos obligados a obedecer. En tercer y en último lugar, mis hermanos, debemos depender de Dios. Debemos depender de Cristo. La raíz de la envidia es un corazón insatisfecho. Es un corazón que no ha aprendido el secreto del contentamiento. Y el secreto del contentamiento consiste en deleitarse con lo que Dios nos ha dado. La manera más efectiva de evitar la envidia es confiar en el Señor y deleitarse en Él. Hubo un salmista que decía que él tenía envidia de los malvados, pero luego cuando entró a la casa de Dios comprendió todo. Mis hermanos, cuando nosotros nos deleitamos en Dios, cuando nosotros vemos lo que Cristo nos ha dado, no hay razón para la envidia. Dice el Salmo 37, versículos 3 al 6, lo siguiente: confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Mis hermanos, en la clase de hoy aprendimos qué es la envidia. Aprendimos cómo se manifiesta. Aprendimos que la envidia normalmente surge hacia las personas cercanas y surge en base a lo que más valoramos. También vimos cómo vencerla. Vimos que debemos reconocer la envidia que hay en nuestros corazones, reconocer que muchas veces no estamos siendo obedientes conforme a la palabra de Dios, pedir perdón. Debemos también luchar por medio del Espíritu Santo y los medios de gracia que Dios nos ha provisto. Y por último vimos que debemos depender del Señor. Mis hermanos, no olvidemos esto. Cuando seamos tentados, no seamos como Saúl, que tuvo envidia. Seamos como Jonatán, que amó al hombre que Dios había levantado por encima de él. Mis hermanos, recordemos también que es Dios quien exalta y quien humilla. Cristo fue humillado para que nosotros fuésemos exaltados. Cristo llevó la vergüenza para que nosotros seamos honrados. Por lo tanto, mis hermanos y mis hermanas, no hay motivos para tener envidia. Oremos.